Hola Sofía, quiero hacer una reserva. Por favor, aguárdeme un momento mientras reviso disponibilidad. Perfecto, para confirmar la reserva es necesario una seña del 30% del total. Esto sería $468. Listo, ya ingresé los datos de mi tarjeta. Felipe, ya procesamos tu pago y tu reserva está confirmada. En breve recibirás un correo con todos los detalles. Y acabemos el pago de $468 de Felipe Leguizamón. En este video te voy a mostrar cómo puedes crear un asistente de voz para tu empresa que procese pagos durante llamadas con tus clientes. Este sistema se puede integrar a cualquier tipo de negocio que involucre procesos relacionados a pagos durante llamadas. Con el objetivo de mostrarte el funcionamiento, creé un sistema de gestión de reserva de habitaciones para el Hilton Madrid. En el flujo de la conversación, el usuario indicará los días en que se quiere hospedar, el asistente chequeará la disponibilidad de las habitaciones y si hay disponibilidad se lo informará. Luego le pedirá los datos y le va a informar que es necesario hacer una seña del 30% para guardar su reserva. En ese momento es cuando el usuario tiene que ingresar sus datos de la tarjeta mediante el teclado, con los que después el asistente va a procesar el pago y va a actualizar la base de datos. Una vez la base de datos esté actualizada, se van a enviar dos mails, uno al usuario y otro a Hilton Madrid, en el que el mail al usuario se le va a informar los datos de su reserva y luego el mail a Hilton Madrid se estará notificando que hubo una reserva nueva en el sistema, que entrará un nuevo huésped. Así que ahora pasemos a ver el funcionamiento del asistente. Hola, soy Sofía de Hilton Madrid. Espero estés muy bien. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Hola Sofía, quiero hacer una reserva. Claro, ¿podrías decirme de qué día a qué día te gustaría hospedarte? Del 16 al 22 de marzo. Por favor, aguárdeme un momento mientras reviso disponibilidad. Hay disponibilidad para las fechas que solicitaste. El precio por noche es de $260. ¿Te gustaría continuar con la reserva? Sí, porfa. Perfecto, para confirmar la reserva es necesario una seña del 30% del total. Esto sería $468. Ahora necesitaría tu nombre completo y tu correo electrónico, por favor. Está bien, mi nombre es Felipe Leguizamón y mi correo es leguizamonfelipe1234@gmail.com. Gracias, Felipe. Solo para confirmar, tu correo sería leguizamonfelipe1234@gmail.com. ¿Es correcto? Sí, está perfecto. Perfecto. Ahora, por favor, ingresa los datos de tu tarjeta, el número, la fecha de vencimiento en formato MMA y el código de seguridad. Cuando termines, y listo. Está bien. Listo, ya ingresé los datos de mi tarjeta. Ya estoy procesando la transacción. Felipe, ya procesamos tu pago y tu reserva está confirmada. En breve recibirás un correo con todos los detalles. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, nada más, Sofía, eso sería todo. Chao, nos vemos. Y ahora, una vez finalizada la llamada, si volvemos a la base de datos, podemos ver que está el pago procesado. Tenemos el ID de reserva que ha dado en la automatización, el ID de pago, el monto de $468 que representa el 30% de la seña, se procesó, y también tenemos la hora y la fecha. Esta columna que ustedes ven acá está relacionando la tabla de huéspedes. Si yo aprieto acá, puedo ver toda la información de ese huésped, que simplifica mucho la gestión de datos para los empleados del hotel. Y ahora si vamos a la cuenta de Hilton Madrid en Sandbox PayPal, podemos encontrar en actividad que el pago se hizo de forma correcta. Y acabemos el pago de $468 de Felipe Leguizamón. Y una cosa que me estaba olvidando era de mostrar los mails. Así que si venimos al mail, este representaría el mail de Hilton Madrid, podemos encontrar que se hizo la reserva nueva. Y en la reserva nueva encontramos que nos da la información del usuario, del huésped que va a venir al hotel, y nos dice el nombre, Leguizamón, que sería el apellido, mail, teléfono, fecha del check-in, fecha del check-out
el monto pagado de la seña y el ID de pago, que nos puede servir para hacer un reembolso luego si le queremos agregar funciones al sistema. Y luego tenemos el mail que le llegaría al usuario, que el mail que le llegaría al usuario sería este. Tenemos: tu reserva ha sido exitosa, gracias por tu reserva, hemos recibido tu pago y todo está listo para tu llegada. El nombre de Felipe Leguizamón, la fecha del check-in es esta, fecha del checkout, el monto que pagó, que representa el 30% de la seña, y el ID de la reserva, que le va a servir a la hora de ir al hotel y presentarse. Así que ahora directamente vamos a pasar con la explicación del Conversational Flow en Retailer AI. Arrancamos con un nodo de begin y luego ya directamente pasamos a un welcome node. Acá tenemos un mensaje estático, pero lo importante acá son las transiciones, que le estamos dando 3 condiciones. Estas 2 condiciones pueden parecer un poco redundantes, ya que son casi idénticas. Una marca que el usuario tiene la intención de reservar y otra que el usuario tiene la intención de ver la disponibilidad de las habitaciones. Pero según las buenas prácticas del Conversational Flow y más que nada de las transiciones adentro de un nodo, es importante marcar todas las transiciones posibles dependiendo de las intenciones que podría llegar a tener el usuario, ya que así le estamos dando ejemplos prácticos a la LLM, al modelo de inteligencia artificial, y va a ser mucho más fácil que transicione hacia donde nosotros queremos. Acá el camino se divide en 2 ramas. Una en donde el usuario tiene la intención de obtener información del hotel, por eso este es un nodo global, y si el usuario tiene intención de recibir información del hotel, aquí en esta parte de la rama se le proveerá información sobre las comodidades que tiene el hotel, todas las habitaciones, gimnasio, pileta, todo. Pero la otra rama se dedica a cubrir la intención de reservar del usuario. Entonces, si se dirige a esta zona, que es a donde fui yo, a donde me dirigió el asistente, me va a preguntar el día y la hora en que quiero reservar. Una vez que yo le responda, se activará esta función. Que esta función lo que hace es chequear la disponibilidad de habitaciones que hay en el hotel. Yo después les voy a mostrar la tabla en Airtable, en donde la automatización revisa si hay disponibilidad o no. La función en profundidad es esta. Vamos acá, Room Availability. Estamos mandando el día del check-in y el día del check-out. Con simplemente esta información nosotros ya vamos a poder darnos cuenta de si hay o no disponibilidad en el hotel. La función devuelve si hay disponibilidad o no y le va a informar al usuario. Si hay disponibilidad, avanzará por este camino. Y en este camino es cuando le va a informar que hay que hacer una seña del 30%, pero que antes necesita el nombre y el correo para poder avanzar. Entonces, una vez que se confirma el correo del usuario y el nombre, va a transicionar al siguiente nodo, que es el del pago. En el caso de que el usuario no le interese pagar, porque no quiere hacer el pago por llamada, directamente se lo va a llevar a este nodo aquí abajo, en donde se van a resolver todas las dudas, y si no tiene más dudas, se va a finalizar la llamada. Pero como yo accedí y continué con el pago, me dijo qué tenía que hacer. Me dijo que ingrese el número de la tarjeta, todos los datos, y directamente transiciono acá, a este nodo. Que este nodo es el de Press Digit. Que lo que va a suceder es que cuando el usuario abra el teclado en su celular, cada dígito que el usuario apriete, el agente va a detectar esos dígitos y los va a ir guardando. Para que cuando el usuario diga que ya terminó de ingresar todos los datos de la tarjeta, esos datos se manden en una función de ejecutar el booking, de ejecutar la reserva. Y luego de ejecutar la reserva se le va a informar al asistente si se pudo o no procesar el pago. Si se pudo procesar el pago, avanzamos con el siguiente nodo. Así que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad la función de Execute Booking, que está bastante interesante, porque tenemos varias información. Estos son todos los requerimientos que le estamos dando al asistente para que envíe al webhook en N8N. Le estamos pidiendo que traiga información de los nodos anteriores, que sería la fecha del check-in y la fecha del check-out, el nombre, que se lo pidió luego, el apellido, el mail, el teléfono, que lo saca directamente del celular que está llamando, el número de la tarjeta, que lo va a sacar del nodo de Press Digit, el expiration month, que sería la fecha del vencimiento, el mes de la fecha del vencimiento, luego el año del vencimiento de la tarjeta y el número de seguridad. Y por último tenemos currency, que sería la moneda en que se va a pagar la transacción, en este caso dólares. La voy a pasar bastante por arriba esta función porque las funciones se las voy a estar dejando en la descripción para que la puedan analizar de forma más tranquila, pero lo paso muy por arriba por si tienen ganas de echarle un ojo ahora. Sería esto, no muy complicado. La parte más difícil es la de separar las variables del número de la tarjeta, el mes en que expira la tarjeta, el año en que expira y el código de seguridad. Más que nada tiene cierto grado de dificultad porque nosotros
Al poner el número y todos los datos de la tarjeta en el nodo de PressDigit, los estamos poniendo todos juntos. Pero al mandar la variable al webhook, los estamos separando. Esa es la única dificultad que puede tener. Yo se los voy a dejar en la descripción igual. Así que avanzando con el siguiente nodo, ya tenemos que se confirmó el pago, y una vez confirmado el pago, se le informa al usuario que va a recibir un mail. Luego de ese mail, si no tiene más dudas, se va a proceder a finalizar la llamada. Pero si el usuario tiene más dudas sobre el hotel o lo que sea, directamente se lo va a llevar al nodo global que les mostré al principio del video, en el que se resuelven todas las dudas relacionadas al hotel. El prompt, si quieren ahondar más en el prompt, directamente vayan a videos anteriores míos, pero si no quieren hacerlo, se los voy a estar dejando en la descripción para que lo miren y lo copien si lo quieren copiar. Es bastante general, estamos dando información sobre el hotel, directrices de respuestas, un rol que cumple el asistente, le estamos dando cierta emocionalidad para que cumpla bien su tarea en esta parte, pero yo se los voy a dejar en la descripción para que lo vean bien. Y ahora sí vamos a pasar con las automatizaciones en N8N, que es lo más interesante y lo más importante. Pero antes de eso quiero pasar a explicar un poco más la base de datos en Airtable, ya que es muy importante explicarla antes de pasar a las automatizaciones, porque se relacionan muchísimo. Así que la primera tabla que tenemos es la de pagos. Luego la acompañan 3 tablas más, que es una de huéspedes, que se van a guardar todos los datos de los usuarios que reservan. La tabla de disponibilidad, que informa la disponibilidad que hay de habitaciones dentro del Hilton Madrid. Y luego tenemos la tabla de tarifas, que esta tabla es la que se va a ver para informarle al usuario, en realidad para informarle a la gente que después le va a informar al usuario, de la tarifa que corresponde según todas las noches que se va a quedar en el hotel. En esta tabla de pagos tenemos el ID de reserva, el ID de pago que se genera desde PayPal, el monto de la seña que representa el 30%, el estado, la fecha y, como ya les dije, esta columna que relaciona a la tabla de huéspedes. Ya con la tabla de huéspedes tenemos toda la información del usuario, nombre, apellido, relacionamos al ID de reserva para chequear los pagos, fecha de entrada, fecha de salida, el costo, el estado, el ID de pago y bueno, luego información adicional como el email y el teléfono. Y ya en disponibilidad tenemos lo siguiente. En primer lugar tenemos el ID de propiedad. Que el ID de propiedad, ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque si estamos gestionando múltiples franquicias de hoteles, lo pondríamos de la siguiente forma. Hilton Madrid 001 es para Madrid. Hilton en Madrid. Pero si nosotros tenemos otra ubicación, por ejemplo Hilton Nueva York, pondríamos Hilton NYC y otro número. Simplemente eso, es un identificador. Luego fechas, lo hice bastante corto como para demostrar bien en la demo. Y luego habitaciones disponibles dependiendo del día. Acá tenemos 1, 5, 2 y así. Y en caso de que no haya disponibles, ponemos directamente agotadas. Y por último, la tabla de tarifas. Que la tarifa va a depender de cuántas noches se quede el usuario. Lo hice un poquito así a las apuradas, pero si se queda una noche, el precio que paga por la habitación va a ser mucho más caro que el caso de si se quedara 2 semanas. Y también le estamos dando la categoría dependiendo de la cantidad de noches que se queda. Y ahora sí, luego de haber explicado la base de datos en Airtable, podemos pasar a las automatizaciones. Que en primer lugar tenemos a la función de chequear disponibilidad de habitaciones en la base de Airtable. Que lo que vamos a hacer primero es recibir la información de la función que llamamos en Retell AI, la primera función, que si se acuerdan bien era esta, que nosotros estábamos enviando la fecha del check-in y la fecha del check-out. Vamos a estar recibiendo esa información y lo que vamos a hacer en este nodo de setear las variables es, en primer lugar, renombrar las variables simplemente para que queden más cómodas. Y acá ya viene lo interesante con estas dos variables, la variable de nights y la variable de last night. Porque lo que estamos haciendo en la primera de estas dos variables es, ahora la abro así, se las puedo mostrar, yo se las voy a dejar en la descripción igual, así la pueden copiar y pegar más fácil. Obviamente la van a tener que adaptar al nombre de sus variables que están enviando desde Retell. Pero lo que hace esta variable es pasar esa información que nosotros recibimos como string, es decir, como cadena de texto, la pasamos a formato de fecha. Y una vez que la pasamos a formato de fecha, le restamos a la fecha del checkout la fecha del check-in. Esto lo estamos haciendo más que nada porque luego de restar check-in a checkout, queremos dividir esas fechas por 86.400.000, que eso representan los milisegundos que hay en un día. Entonces, una vez hecha la resta, si lo dividimos, nos va a dar la cantidad de noches que el usuario se quiere quedar en el hotel. Que eso es lo que nos interesa saber.
porque se paga por noche, no por día. Entonces con esta variable vamos a determinar la cantidad de noches que el usuario se quiere quedar. Les repito que se la voy a dejar en la descripción. Y luego en la variable de last night lo que nosotros estamos haciendo es determinar cuál será el último día del usuario en el hotel. De nuevo, lo mismo, yo les voy a dejar las variables en la descripción para que las puedan copiar y pegar, pero les recuerdo que van a tener que ajustarlas según el nombre de las variables que le pongan en Retell AI. Y ya siguiendo con el primer nodo de Airtable, tenemos un nodo de Search, que lo que estamos declarando en la fórmula es lo siguiente. No se preocupen, yo les voy a dejar la fórmula en la descripción para que la puedan copiar y pegar. Pero lo que le estamos diciendo es que se tienen que cumplir todas estas condiciones. Le estamos diciendo que tiene que buscar una fecha de check-in mayor, luego una fecha de check-out menor, ambas pueden ser menor o igual o mayor o igual, y además de eso, las habitaciones disponibles que hay para esos días tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque si en esas fechas, en ese rango de fechas que nosotros estamos buscando, hay alguna habitación que sea 0, es decir, que no hay habitaciones disponibles, lo que va a suceder es que no se pueda gestionar la reserva porque no hay habitaciones disponibles para ese día determinado. Entonces de nada le va a servir al usuario. Eso es lo que estamos buscando. Y ya luego tenemos un nodo de if, que lo que estamos planteando en el if es lo siguiente. Con esta variable, lo que nosotros estamos midiendo es la cantidad de bundles que nos devolvió Airtable. Y les repito por las dudas, un bundle es equivalente a un conjunto de datos. Y un conjunto de datos en Airtable es igual a una fila. Que una fila es todo esto. Tenemos las columnas y las filas. Un bundle es una fila. Entonces, con esta variable lo que nosotros estamos haciendo es que si el número de bundles devueltos por Airtable es igual a la cantidad de noches que el usuario tiene la intención de quedarse en el hotel, se cumple la condición y entonces dice que sí, que hay disponibilidad en el hotel. Entonces lo repito como para que quede claro. Con esta variable lo que estamos haciendo es chequear la cantidad de bundles que se devuelven. Porque si se devuelven 5 bundles y el usuario se quiere quedar 5 noches, quiere decir que para ese rango de fechas que el usuario dijo, hay disponibilidad de habitaciones. En el caso de que eso no se cumpla, de que esa condición sea errónea, la automatización cambiará de camino y devolverá que no hay habitaciones disponibles en el hotel para las fechas que el usuario dijo. Entonces, como en mi caso había disponibilidad, abrimos otro nodo de search en Airtable y lo que hacemos va a ser lo siguiente. En la tabla de tarifas, lo que le vamos a estar pidiendo a la automatización es que busque la cantidad de noches que el usuario tiene la intención de quedarse en el hotel. Porque cuando busque en la tabla de tarifas la cantidad de noches que el usuario se quiere quedar, nos va a devolver el precio y la categoría de habitación que sería. Y esa información la vamos a poder usar para informarle al usuario todo lo que necesita saber. Y acá le estamos declarando justamente la disponibilidad, hay disponibilidad, le decimos el precio, que esta variable la vamos a determinar del nodo anterior. Luego tenemos la categoría, que es lo mismo, y las noches. Eso es lo que le devolvemos al asistente en el webhook de respuesta, que luego el asistente le informará al usuario. Y en el otro webhook tenemos que simplemente un texto con que no hay disponibilidad, así que no se puede hacer mucho. Y acá es donde se pone interesante la cosa, porque tenemos la automatización de ejecutar el pago, tomando los datos de la tarjeta. En el webhook estamos recibiendo la información que les mostré al principio de la función execute booking. Y en esa función estamos enviando un montón de información. El nombre, número de tarjeta, año de expiración, mes de expiración, código de seguridad. Estamos enviando un montón de cosas. Algo muy importante que me olvidé de aclarar es que para procesar pagos durante llamadas o durante cualquier cosa es muy importante cumplir ciertos estándares. Que esos estándares son los del PCI DSS, creo que es. No me acuerdo bien cómo era. A ver cómo es. PCI DSS. Que esos son los estándares mundiales que se usan con Visa y Mastercard, más que nada para protección de tarjetas y datos del usuario. Por eso es que para hacer estas transacciones nosotros le pedimos al usuario que ingrese los datos de su tarjeta por teclado, porque si el usuario estuviera diciéndolos estaríamos incumpliendo esas normas, que son muy importantes de mantener porque si no quedarían vulneralizadas la información del usuario. Ya luego del nodo de webhook tenemos el primer request, que en esta primer request lo que estamos haciendo es crear un token. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos trabajando con información sensible, como puede ser una tarjeta de crédito con sus datos, la información está vulnerabilizada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir esos datos de tarjeta en un token que sea información no sensible. Entonces ya con ese token
cumple los requerimientos del PCI DSS, que son los estándares, ya nosotros podemos procesar el pago y la orden. Y hay un detalle muy importante que me olvidé de aclarar cuando estamos trabajando con información sensible, y es que cuando nosotros estamos poniendo en producción un sistema de este tipo que trabaja datos sensibles, es importantísimo poner en N8N o la plataforma que estés usando de automatizaciones que los logs de ejecuciones no se guarden, porque no puede quedar registro de los datos de la tarjeta del usuario o del cliente, no pueden quedar. Entonces tienen que tener eso muy en cuenta a la hora de procesar pagos o trabajar con cualquier tipo de datos sensibles. Los logs no pueden quedar activos. Ya habiendo dicho eso, avanzamos con el nodo de crear token, que en este nodo lo que estamos haciendo es una request. Como la mayoría de las requests que hacemos a APIs externas es de método post, y en URL tenemos la siguiente URL. Por si la quieren copiar o pegar, ahí la tienen. En autenticación tenemos ninguna, pero lo que sí tenemos que enviar headers. En headers tenemos dos. El primer header es de authorization y el segundo header es del valor de esa autorización. Que en esta autorización lo que estamos haciendo es, como en el video anterior expliqué, poner en base 64 el client ID y el secret del negocio de PayPal. Si no estás familiarizado con el entorno sandbox y la API de PayPal, lo que hice aquí en este apartado es lo siguiente. Cada cuenta de negocio que procesa pagos con la API de PayPal tiene un client ID y un secret. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con ese client ID y ese secret es pasarlos a base 64. Si querés ver más en profundidad cómo hacer eso, en la descripción te voy a estar dejando el video anterior a este, en el que explico mucho más en profundidad cómo se hace el pasaje a base 64 y muestro cómo se hace el pasaje usando el client ID y el secret de mi cuenta de negocio de PayPal. Ya habiendo pasado base 64, lo ponen junto al basic y ya estaría listo. Luego en el siguiente header lo que tienen que poner es content type, y en valor tienen que poner esto, que sea una URL encoded. También debemos poner send body, enviar un cuerpo, y en formato tiene que ser URL encoded también. Ponen using single field, usando un solo campo, y en body aclaran este. Tienen que poner grant type igual client credential. Que lo que le estamos diciendo a la request es que estamos poniendo las credenciales de la cuenta de negocio de PayPal. Ya pasando con el siguiente nodo, tenemos el nodo de request de crear la orden. Que lo que estamos haciendo en este nodo es crear el pago. Literalmente crear el pago. Como el mismo que anterior, el método post URL es la siguiente, por si la quieren copiar y pegar. Autenticación ninguna, y lo mismo que el anterior tenemos que enviar headers. En headers le ponen using fields below, ponemos authorization, bearer, y acá estamos pegando el access token que creamos en el nodo anterior. En este nodo de crear token, ese lo usamos para el headers, para la autorización. Le ponemos bearer, el token, y luego otro ítem en el que ponemos content type y en value JSON. JSON porque este es el formato que le tenemos que enviar a la API para que pueda crear la orden de pago. Luego tenemos que poner otro ítem, sí, 3 ítems, bastante, y en name le ponemos PayPal Request ID en esta forma, y luego en value tienen que ponerle date now, que date now muestra la hora en este formato. Y ya luego avanzando con el JSON tenemos el siguiente JSON, que no se preocupen, se los voy a estar dejando también en la descripción. Tenemos que poner la intención, que es capturar, es muy importante eso, y luego declaramos la moneda en que se va a hacer el pago, el monto que va a venir del webhook, y simplemente una descripción diciendo que es una seña del 30% al Hilton Madrid. Como siguiente nodo tenemos el nodo de capturar el pago. Está bien, acá lo creamos, pero luego hay que capturar ese pago. Es decir, que tenemos que recibir el pago en la cuenta de negocio, de este caso de Hilton Madrid. Entonces abrimos el nodo y método post de vuelta, y acá en la URL es importante que sigan esto. El nodo anterior de crear un pago les va a devolver un link. Ese link va a tener lo siguiente. Va a decir capture y va a tener esta cosita acá, link.rel. Es muy importante que a la hora de crear el nodo de capturar pago, ustedes les van a aparecer todas las variables de este lado y tienen que ponerlo acá. Para que lo vean un poquito mejor, viene a la ejecución de la automatización. Así les muestro bien y saben qué link deben agarrar. Se vienen acá al nodo de capturar pago, van a ver que aparece bien la URL. Y la URL que está ahí puesta es la siguiente. Este es el nodo anterior de crear orden. Vienen al link 3 y ustedes tienen que agarrar este nodo de capture. Ven que acá en rel tiene capture y método post. Bueno, ese es el que tienen que usar ustedes y el que tienen que agarrar y pegar acá. Siguiendo con la explicación de autenticación le ponen none
y le ponemos de vuelta send headers. En name le ponen authorization, bearer, y de vuelta ponemos el access token que creamos en el primer nodo de request. Eso es para autenticar. Luego en el segundo ítem ponemos content type, lo mismo que en el anterior, application JSON, y en name lo mismo que el anterior, PayPal request ID, date.now. Eso sería. Enviamos el cuerpo de vuelta, le ponemos JSON, using JSON, y este es el JSON que vamos a estar mandando a la API de PayPal para poder capturar el pago y que nos llegue a la cuenta del negocio. Se los voy a estar dejando en la descripción también, así que no se preocupen. Este es el JSON. Y como próximo nodo pusimos el webhook response. ¿Por qué lo pongo tan adelante acá? Lo pongo tan adelante acá porque la idea es informarle al usuario que el pago se procesó lo antes posible, así generamos no tanta latencia en la conversación, para que sea mucho más fluida. Entonces le informamos al usuario que el pago se procesó con éxito, le informamos a la gente del usuario, y luego seguimos con la creación y la actualización de la base de datos en Airtable. Como primer nodo de Airtable en esta automatización tenemos la creación de un record en la tabla de pagos. Lo que vamos a poner acá es el ID de reserva, que como ya les comenté en el video anterior, esto también lo expliqué, directamente ponen HIL, que sería como una abreviatura para Hilton, y date.now. ¿Por qué? Porque no se van a hacer reservas al mismo tiempo, entonces siempre este va a ser un identificador único. Luego tenemos el ID de pago, que lo traemos de la API de PayPal, del nodo anterior. Del nodo anterior no, sería del nodo de capturar pago. El monto, que también lo traemos del nodo de capturar pago. El estado, que puede ser procesado o fallido. La fecha de modificación y no mucho más. Acuerden de la fecha de modificación, ponerla en este formato. En ISO string, que ISO sería 8601. Porque si no, les va a tirar error y Airtable no va a saber leer la fecha que ustedes le mandan y no se va a ejecutar. Y luego continuando con el siguiente nodo de Airtable, que es un nodo search, lo que nosotros estamos haciendo es en la columna de ID de reserva, buscar el ID de reserva que acabamos de crear en el nodo anterior. Esto para que nos devuelva un ID, un identificador dentro de Airtable. No nos interesa saber el ID de reserva que acabamos de crear, sino lo que nos interesa saber es el identificador interno de Airtable para ese récord, para ese archivo. Entonces, una vez obtenido ese ID, lo que estamos haciendo es cambiarle el nombre a la variable simplemente. Y acá volvemos a crear el otro récord, pero en otra tabla. Ya lo estamos creando en la tabla de huéspedes. Que en esta tabla de huéspedes vamos a actualizar toda la información que el usuario nos dio. Y acá le vamos a poner el nombre, apellido, ID de reserva, que es el de recién, que buscamos en el nodo search. Luego la fecha de entrada, que es el check-in date. La fecha de salida, que es el check-out date. El costo de la seña. El estado, que es procesado en este caso. El ID de pago, que este identificador es muy importante en caso de que nosotros queramos añadir otra automatización que haga reembolsos. El email y el teléfono. Y ya llegando al final de esta automatización, que es una belleza, tenemos un nodo de code. Que este nodo de code simplemente lo que hace es formatear las fechas. Estamos formateando las fechas porque después vamos a usar esas fechas para mandar el mail al usuario diciéndole que su reserva fue exitosa, y también el mail a Hilton Madrid para informar a los empleados de que se hizo una nueva reserva en el hotel. No se preocupen, que también les voy a dejar este código JavaScript en la descripción con los recursos, así lo pueden copiar y pegar y no van a tener ningún problema. Y ya avanzando con el primero de los nodos de Gmail, tenemos el mail que le vamos a estar enviando a la empresa, que en este caso sería Hilton Madrid. Es un HTML, también se los voy a estar dejando en la descripción por si lo quieren copiar y pegar, pero es lo que vimos al principio del video luego de la demo, es ese tipo de mail. Y luego en el último nodo tenemos lo mismo, pero simplemente al usuario. Por eso es que el to cambia acá, el destinatario cambia, porque va a depender del mail que nos provea el usuario durante la llamada. Le damos que el asunto es: tu reserva ha sido exitosa, y también este HTML se los voy a estar dejando en la descripción para que solo tengan que copiar y pegarlo y no se maten preguntándole a una guía o haciéndolo ustedes. Y eso sería todo por este video. Acordate que si tenés una empresa o un negocio con el que te gustaría implementar un sistema de este tipo, acá debajo en la descripción siempre tengo el mismo link en el que puedes agendar una consultoría gratuita conmigo, solo de 15 minutos, y hablamos más en profundidad tu caso. Por otra parte, si sos desarrollador y te gustaría implementar este sistema, acá debajo te voy a estar dejando los recursos para que te puedas apalancar y ayudar un poquito a la hora de crear el sistema. Y ya si llegaste a esta parte me sorprendería, así que te pido que me dejes un like, te suscribas, simplemente eso. Muchas gracias por ver.